A ver, la historia del derecho sé que puede sonar a algo súper denso, de puros libros de texto. Pero, ¿y si les digo que hay leyes, escritas hace siglos, que todavía hoy definen el presente de una nación? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble supervivencia de toda una cultura jurídica colonial en el corazón de la Argentina moderna. Piénsenlo, esta fue la pregunta del millón para la nueva nación argentina después de la Revolución de 1810. Se encontraron en una encrucijada total. Por un lado, tenían ese sueño revolucionario, ¿no?, de empezar de cero, una página en blanco. Pero por otro, la cruda realidad les golpeaba en la cara. Una sociedad, para poder funcionar, necesita leyes, y las necesita ya. Y para entender cómo se resolvió este dilema, vamos a seguir el rastro que dejaron historiadores como José María Díaz Coucello y Abelardo Levagui. Ellos se metieron a fondo en un fenómeno fascinante, la pervivencia del derecho castellano-indiano. Y ojo, no estamos hablando de un simple recuerdo o una influencia lejana, no, hablamos de una estructura legal completa, un sistema que siguió funcionando mucho, pero mucho después del fin del dominio español. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien qué era eso del derecho indiano. Después, nos vamos a preguntar si la revolución de verdad hizo borrón y cuenta nueva. Veremos cómo fue que sobrevivió el sistema, si los famosos códigos del siglo XIX lo reemplazaron del todo y, quizá lo más increíble, qué ecos de ese pasado resuenan todavía hoy. Bueno, empecemos por el principio. Para entender esta historia de supervivencia, lo primero es entender qué fue exactamente lo que sobrevivió. Y esto es clave, ¿eh? El derecho indiano no era un solo código, no era un librito de leyes para América. Era mucho, mucho más que eso. Era todo el sistema legal que estaba vigente. Un entramado súper complejo de normas, de principios y hasta de costumbres. Y para que se hagan una idea de su complejidad, miren sus fuentes. Era un cóctel. Se nutría del derecho de Castilla, obvio, pero también del derecho común europeo, del derecho de la Iglesia e incluso de las leyes específicas hechas para las Indias. Y algo muy importante, llegaba a reconocer derechos indígenas y costumbres locales. Era, en el fondo, un sistema bastante pluralista. Y de repente, ¡pum!, todo estalla. Llega 1810, llega la Revolución. Un momento de una pasión increíble, de ideales ilustrados y de un deseo que parecía radical, romper con todo el pasado para construir una nación nueva desde los cimientos. Y aquí es donde los líderes revolucionarios se toparon con un dilema tremendo. Fue un verdadero choque de trenes. Por un lado, el ideal les gritaba al oído, ¡rompamos con todo! Pero la realidad, más pragmática, les susurraba una advertencia. Si hacen eso, la sociedad colapsa. Imagínense, sin un sistema judicial, sin reglas para los contratos, sin un orden básico, el resultado iba a ser el caos absoluto. La utopía se dio de bruces con el pragmatismo. Y miren, nada, pero nada captura mejor esta contradicción que esta pequeña joya de un proyecto de constitución de 1811. Es casi para reírse. En la misma frase, declaran la abolición total de las leyes coloniales, para, un renglón después, decir que seguirán en vigor. Es la confesión más clara de que una cosa era lo que querían hacer y otra muy, muy distinta lo que realmente podían. Entonces, si no lo podían eliminar, ¿cómo es que sobrevivió formalmente el derecho antiguo? Bueno, lo hizo a través de un mecanismo legal muy, pero muy astuto. La solución fue establecer un orden de prioridad, una jerarquía. Primero, obviamente, iban las nuevas leyes de la patria, pero ¿qué pasaba si no había una ley nueva para un caso en particular? Ah, ahí estaba la clave. Se tenía que recurrir a las leyes que anteriormente regían. Y esa simple frase, amigos, fue la puerta trasera por la que se coló todo el derecho colonial, que siguió vigente como derecho supletorio durante décadas. Y esta supervivencia no fue solo en los juzgados, sino también en las aulas. La ironía es que, después de un intento cortito por modernizar la enseñanza, las universidades volvieron a lo de siempre, los textos clásicos del derecho hispánico. O sea, estaban formando a la nueva generación de abogados argentinos en la misma cultura jurídica que la revolución había querido dejar atrás. Increíble. Pero la historia sigue, claro, y llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, a lo que parecía ser, ahora sí, la solución definitiva, la gran era de la codificación. Con la Constitución de 1853 ya consolidada, el país se lanza a una tarea monumental, crear sus propios códigos.
el Código Civil, el de Comercio. Ahora sí que parecía que llegaba el momento de la ruptura final, de tener leyes 100% argentinas. A ver, con un Código Civil nuevo y moderno, parecía lógico pensar que el sistema anterior ya no tenía nada que hacer, ¿no? ¿Sería este por fin el final de la historia para el derecho indiano? Pues no. Una vez más, la historia fue mucho más compleja. Los cerebros detrás de estos nuevos códigos, como el gran Dalmacio Vélez Sarsfield, no trabajaron en el vacío. Eran juristas formados, de pies a cabeza, en la tradición que querían reemplazar. Así que sus nuevas leyes, aunque fueran súper innovadoras, estaban construidas sobre los cimientos del derecho anterior. A veces lo continuaban, a veces lo corregían, pero era imposible hacer como si no existiera. Como lo resume perfecto el historiador Ricardo Sorraquín Becú, el derecho hispánico no fue un fantasma, fue la ley real, la que se aplicó en los tribunales y se estudió en las universidades durante más de 50 años de vida independiente. Y esa inercia, esa presencia constante, dejó una marca, una huella imposible de borrar. Todo este viaje por la historia nos lleva a una pregunta final y fundamental. ¿Queda algo de esto hoy o es solo un tema para historiadores? Bueno, la respuesta es sorprendente. Pensemos en una fecha, 1983, plena democracia moderna en Argentina. ¿Qué demonios podría tener que ver ese año con el derecho colonial? Pues bien, ese año, la mismísima Corte Suprema de Justicia tuvo que resolver un caso sobre una antigua sociedad de beneficencia. Para entender su naturaleza legal, los jueces tuvieron que viajar en el tiempo. Y la fuente que usaron, la ley que citaron para fundamentar su fallo, fue nada más y nada menos que las leyes de Indias. Sí, así como lo oyen. En 1983, una prueba contundente de que esta tradición no está muerta. Es una herramienta que, aunque sea de forma muy excepcional, sigue viva. Al final, la gran lección es esta. La historia de cómo sobrevivió el derecho indiano en Argentina nos enseña que el derecho es tradición, pero no una tradición inmóvil, sino una transmisión que evoluciona, que se adapta. Es simplemente imposible entender el sistema legal de hoy sin ver todas las capas de historia sobre las que está construido. El pasado siempre está ahí. Y esto nos deja con una última reflexión. Más allá de las leyes, ¿qué otras herencias invisibles del pasado siguen moldeando la forma en que vivimos, en que pensamos? Porque, como acabamos de ver, el pasado, en realidad, nunca es del todo pasado.